O sea, un proyecto como tal no solo va a existir porque tú generes una herramienta operativa como es un plano. Oye, ¿dónde están todas las normas? ¿Dónde está todo el cumplimiento normativo? Ya estábamos en construcción, era un proyecto como de 1,100 millones más o menos. Wow. Y de repente empiezan a salir las cosas, ¿no? De que el presupuesto, que el proyecto, que el programa no estaban bien alineados. Cuando se hacen las cosas de manera desagregada, como satelital, y no hay una integración correcta, pues te va a resultar un monstruo que no tiene forma, ni pies, ni cabeza. Entonces, la importancia de ir integrando a los diferentes jugadores, los diferentes especialistas que intervienen en un proyecto, es en este momento, es en esta etapa cuando lo tienes que hacer. Bienvenidos a todos. Vamos a platicar ahora de la siguiente etapa, la etapa 2 dentro de la administración de proyectos, que es la de diseño de ingenierías. Rápidamente comentar que en la primera etapa platicamos de la importancia de los inicios de un proyecto y empezarle a dar forma que vaya bien dirigido. En esta etapa, si bien el nombre de diseño de ingenierías no solamente abarca la parte de, digamos, la parte técnica de planos, de diseño, de dibujos, hay muchísimas cosas que engloban toda esta etapa. Recuerden que estamos viendo el proyecto de manera global, por lo tanto tenemos que tener los diferentes platillos volando. Una parte es la técnica, donde sí requiere una coordinación de los proveedores que están haciendo el proyecto arquitectónico, ingenieril. Hay otra parte que tenemos que estar llevando, que es también la parte legal. Otra parte que son los abastecimientos, cotizaciones y demás, etcétera. El tiempo, empezar a darle forma al proyecto con un programa que integre todos los diferentes aspectos que llevan el proyecto desde, bueno, otra vez el nacimiento hasta donde termina, teniendo hitos ya más específicos. Claro. Para poder ir en orden, ¿no? Así es. Fíjate que esta parte de diseño e ingenierías tiene valores muy importantes que tienes que confirmar o moldear con base en información técnica que los complementa y los hace existir. O sea, un proyecto como tal no solo va a existir porque tú generes una herramienta operativa como es un plano. Oye, ¿dónde están todas las normas? ¿Dónde está todo el cumplimiento normativo? Todo el proyecto que tú generas, ¿cómo se convierte en un estimado de costo? Uh-huh. Y ahí es donde tú tienes tu primer regreso. Cuando el estimado de costo no empieza a estar cerca de la inversión programada, vas para atrás y rectificas, y ajustas y rectificas, y buscas mejorar la ingeniería. Y es una iteración continua hasta que tú tienes ese proyecto. Y es fundamental hacerlo así, porque este paquete de documentos que se llama proyecto más estimado de costo más ingeniería de costo y que ha pasado por otros tamices, se va a convertir en un abastecimiento aprobado que después vas a llevar a la siguiente etapa para trabajar con él. Y además tiene que salir con una estrategia legal implícita de cómo lo quieres manejar. Siempre en todos los proyectos tenemos actividades que son de alto riesgo o de menor riesgo, y entonces la estrategia legal que tú le imprimas te tiene que decir qué tipo de contrato vas a hacer para lograr que esta partida o este paquete o este abastecimiento en específico se logre de manera positiva. Incluso por especialidad hay algunos que sí o sí los tienes que contratar con marcas establecidas. Por ejemplo, los elevadores. Difícilmente te encuentras empresas que te hagan como proyectos personalizados de este tipo, sí. Pero puedes personalizar muchas otras cosas. Y en la personalización, si te pasas de diseño o te pasas de especificación, elevas el costo. Claro. Si te quedas corto en especificación, entonces tienes un producto no muy atractivo. Entonces es una calibración muy importante. De acuerdo. Déjame te platico de algo que sucedió. Ya estábamos en construcción. El proyecto era un proyecto como de 1,100 millones, más o menos. Wow. Usos mixtos. Y de repente empiezan a salir las cosas, ¿no? De que el presupuesto, que el proyecto, que el programa no estaban bien alineados. Entonces nos mandan a hablar para ver qué estaba pasando. Y justamente tuvimos que regresar a esa etapa. A volver a diseñar. Bueno, cabe recalcar
que igual fueron de esos proyectos en donde nos invitan ya directamente a la etapa de si construcción. llegamos a la etapa de preconstrucción para empezar a hacer terminar, digamos, el proyecto ejecutivo y empezar con la licitación de la obra civil, de la estructura. Claro. Meses después sucede esto y ¿qué tuvimos que hacer? Regresarnos a esta etapa para poder alinear el proyecto. Claro. Tu presupuesto, que la declaración de alcance, que el programa de tiempos. El marco legal estaba, digamos, ya, si tú hacías un due diligence en ese momento, check todo, pero no estaba bien alineado lo que iba a costar con lo que quería el cliente y lo que estaba diseñado en una declaración de alcance o en un proyecto, digamos, en planos. No había una declaración de alcance, entonces era muy difícil que el cliente se metiera a detalle a revisar si estaba todo en orden. Claro. Y no se llega al programa de tiempos. Entonces había un tema de comunicación muy ambigua y lo que tuvimos que hacer es trabajar una declaración de alcance en donde a la par de cuenta en lo que íbamos haciendo la declaración de alcance, íbamos revisando el proyecto, por un lado el proyecto que estaba diseñado, por otra parte el que estaba en el análisis de costos y ya el tiempo lo dejamos como un tema posterior, pero teníamos que asegurar que estos tres estuvieran hablando de lo mismo. Claro. Tuvimos una sesión porque la declaración de alcance, ¿estás de acuerdo que es mucho más fácil de leer que estudiar todos los planos, digamos, a un nivel del desarrollador del cliente? Y ahí es donde empezaron a salir muchas cosas de que no, esto así no es, y esto sí, y esto no. Y empezamos a darle alineación al final de cuentas. Hubo llamadas de atención, malas noticias y demás. Pero al final de cuentas, la parte positiva de este reto y la parte gratificante es que al final buscamos alinear o se buscó alinear ese proyecto, pero fue parte de esta etapa de la que tenemos que estar bien atentos. Completamente. Fíjate que acabas de decir algo fundamental y es que cuando se hacen las cosas de manera desagregada, como satelital, y no hay una integración correcta, pues te va a resultar un monstruo que no tiene forma, ni pies, ni cabeza. Entonces, la importancia de ir integrando a los diferentes jugadores, los diferentes especialistas que intervienen en un proyecto, es en este momento, es en esta etapa cuando lo tienes que hacer, ¿no? Sí. Y eso te permite tomar decisiones e incluso lograr optimizaciones a todos los niveles. Y por qué no, hasta rectificar, ¿no? De repente tienes una ingeniería muy establecida, pero te encuentras otro equipo que te acerca a una alternativa que no habías considerado, que te puede generar ahorros importantes, que te da una buena solución y que es perfectamente funcional. Ahorita que está en esa etapa, que todo, digamos, como se dice, está en papel. Claro, todo se puede. Así es. Y además quiero decirte algo, un tip y una recomendación para ti, para los que nos escuchan, es en este momento donde puedes hablar de esta corresponsabilidad ambiental. Empezar a hablar y adoptar criterios sustentables para los proyectos. Hoy es un valor muy bien apreciado en los proyectos. No necesariamente tienes que llegar a una certificación, pero es un hecho que tener en cuenta que la posibilidad de aportar en positivo a un medio sustentable, incluso de considerar las mejores prácticas para que tu edificio y tu proyecto tengan condiciones ambientales favorables, con menos consumos energéticos, de materiales, costos reducidos, costos operacionales, este es el momento. Entonces creo que es una parte que no te puedes saltar. Y ahí es donde empiezas a ver la magia de la metodología, cómo cada uno de los pasos se va interrelacionando y te va llevando al siguiente nivel de decisiones perfectamente alineados, entrelazados y con mucha lógica para el beneficio del proyecto, ¿no? Creo que no hay nada más satisfactorio como project manager que atestiguar y ser partícipe de esta cadena de buenas decisiones y de buenos avances. De acuerdo. Y entonces, pues te vas directo a la siguiente temporada con una nueva etapa.